El metal tenía memoria y la memoria anclaba secretos. Una llave perdida brillaba en un casco oxidado, como si recordara otra vida. El planeta no era suyo y, sin embargo, allí había un rincón que olía a tierra mojada y a canciones que nadie volvía a cantar. La niña sobre la roca miraba las estrellas como quien escucha noticias de un hogar lejano, sus piernas estaban envueltas en un arnés de hierro que no era solo armadura, era silencio impuesto, era promesa rota. Era miedo heredado. A su lado, el padre, no humano en la forma, pero padre en la costumbre, cerraba el sello con manos que conocían rituales más antiguos que los mapas. El golpe metálico resonó como una sentencia y la luz de la nebulosa tembló. Ella tocó el borde frío del cierre y recordó el calor de un pañuelo en la mejilla. La mano del alien respiró culpa. El mundo alrededor era una ciudad de corredores helados y plazas con esculturas de vacío. El imperio elevaba templos de metal pulido y ejecutaba la ley con precisión de relámpago. La niña creció en ese espacio extranjero, aprendiendo la lengua sin poder olvidarla, aprendiendo a nombrar su dolor con nombres ajenos. Cada vez que preguntó por qué, el padre replicó con una historia de protección: si puedes elegir, puedes ser destruida por lo que eliges. Así selló sus piernas. Así guardó su posibilidad de ser humana. El aire olía a soldaduras y a polvo estelar. Ella guardó una canción. El horror de la decisión no siempre vino envuelto en violencia. Muchas veces fue un gesto suave, un broche ajustado, una palabra que cambiaba el tono de la voz, una mirada que claudicaba al primer grito. Y en las noches, cuando los motores del imperio vibraban como latidos, la niña escuchaba, escondida, una transmisión rota que contenía un piano lejano. Una voz infantil recortada y la palabra tierra como un golpe que la hacía sonreír y llorar a la vez. El sello en sus piernas le recordaba que había un precio por esa sonrisa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. Años después, la niña era una mujer, comandante entre humanos dispersos, símbolo incómodo dentro de una coalición de supervivientes que navegaban los bordes del imperio. Su nombre se pronunció en asambleas clandestinas y en mensajes codificados, su figura imprimió coraje donde antes había desconfianza. El hierro en sus piernas persistía como una cicatriz externa, una reliquia que la hacía legible para amigos y enemigos. Nadie podía tocar esa cerradura sin el castigo del antiguo sello, y nadie aparente sabía la existencia de su llave. Todo parecía decidido por el cold metal del statu quo. Ella caminó por corredores donde el eco no devolvía su voz. La memoria le quemaba. Del otro lado del espacio conocido, un hombre, humano, curtido por pérdidas, encontró algo en los restos de una nave de rescate, una clave coral, pequeña y sintética, que brilló con la tonalidad de días lluviosos. Aquella llave no era solo metal, tenía una historia de supervivencia, había salvado vidas en un planeta que ardió, y llevaba inscrito el patrón de una familia que ya no existía. El hombre no sabía por qué, pero sintió que debía llevarla a la que había prometido recordar su nombre. Cruzó rutas ilegales y desiertos de polvo para entregar lo que no buscó. El corazón humano latió en una caja oxidada. El universo contuvo el aliento. El encuentro fue silencioso como todas las rebeliones futuras, en un hangar con luz de neón, la llave entregada en un gesto de riesgo. La comandante miró la pieza, tocó sus surcos y recordó la canción de infancia que solo había oído en fragmentos. Hubo algo más que metálico en esa llave, un retazo de hogar. El hombre que la trajo dejó una promesa sin palabras: esto era para ti. No hubo discursos. Hubo decisión. El padre alien observó desde lejos, su rostro un mapa de decisiones y de antiguas obligaciones, y sintió como la mecánica de su propia creencia cedía ante la humanidad que nunca dejó de mostrar su lado impredecible. Un piano olvidado golpeó en sus recuerdos. Ella sintió la obligación de elegir. La llave no pertenecía solo a la comandante. Era una palanca que movía historias, la del imperio, la del padre, la de la humanidad contenida. Donde se depositaban hadas o bombas,
La llave parecía una idea, la posibilidad de que la persona detrás del hierro fuera quien decidiera abrirse. Por primera vez en años, el mundo notó que la cerradura no era absoluta. El rumor se difundió como un virus de esperanza. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La primera chispa fue discreta, una transmisión pirateada que mostró el rostro de la comandante sin sellos, una escena íntima donde sus dedos rozaron la llave. Eso bastó para incendiar conversaciones en estaciones de comercio y en transbordadores de contrabando. La humanidad, dispersa y maniobrada por el imperio, empezó a recordar que la libertad podía tener una forma y una llave. Pequeñas células se reorganizaron, grupos de técnicos que sabían hacer ruido en sistemas ajenos, pilotos que conocían atajos por cinturones de escombros, ancianos que recordaban rutas de migración. El plan fue un collage de pérdidas y esperanzas. Ella revisó fotos de infancia. Un niño llamó por su nombre desde un archivo. Las primeras operaciones fueron limpias y eficientes: cortar rutas de suministros, liberar prisioneros en órbitas menores, arrebatar módulos de energía en plataformas mineras. Cada victoria era una página escrita en un idioma que el imperio no había previsto: improvisación. Quienes todavía creían que la técnica lo era todo se sorprendieron al ver que la predictibilidad era la debilidad. Los humanos utilizaron la sorpresa, la música, la despedida, la memoria como armas. Y en el centro de cada acto estaba la figura de la comandante con sus piernas cerradas, un símbolo de que la liberación a menudo nace del deseo más íntimo. Los motores suspiraron. Ella recordó la última carta de su madre. Pero las ganancias costaron sangre. Una inserción fallida en la fábrica de clamps dejó atrás una columna de humo y cuerpos quemados. Una unidad de médicas sacrificó su escape para abrir una vía de evacuación. Un viejo amigo del hombre que trajo la llave murió en una explosión, sujetando una bandera humana que ardió en la noche como un faro. Esos sacrificios convirtieron la causa en algo tangible. No era solo política, era familia, era la memoria de voces que ya no podían hablar. La comandante vio en esos rostros el precio de cada paso hacia la llave. La bandera ardió en tierra ajena. La culpa la siguió como sombra. En los bordes del imperio, la propaganda respondió con calma calculada. Retratos del padre Alien en plazas gigantescas hablaban de protección y orden. La comandante era llamada una anomalía, un experimento mal acomodado, un símbolo que debe descansar. Pero en los corredores subterráneos, en pozos de reparación y en catacumbas, la gente repetía su nombre como una oración laica. Un niño tarareó la canción rota y alguien la completó. Una anciana tocó las teclas oxidadas de un piano que sobrevivía en un puesto de contrabando. Esos pequeños actos reconstruyeron lo que el imperio trató de desarmar: la cultura humana. El universo contuvo el aliento. La memoria se convirtió en arma. El padre Alien, por su parte, se movía entre deber y afecto con la lentitud de quien sostiene un mundo. En privado, tocaba la pieza de cerámica de la mujer que lo crió, recordando que adoptar había sido un acto de expiación. En público, mantenía el sello con argumentos y demostraciones de control. Pero la mirada que le dedicaba a su hija ya no era solo de dueño, era de alguien que comprendía el riesgo de su fidelidad. El conflicto que antes parecía moral se volvió político: proteger a la hija o a un imperio que exigía obediencia sobre todo. La noche antes de la gran operación, la comandante encontró al padre en la sala del templo, donde las estatuas de todo el imperio observaban con rostros sin párpados. No hablaron, la llave descansaba en su palma, tibia como una fruta robada. El padre dejó caer una lágrima, una secreta, humano lenta, y eso bastó para etiquetar la escena con algo más que traición. La escena quedó marcada por un vínculo roto que ninguna estrategia militar podría borrar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. La operación decisiva fue un tejido de audacia y locura: infiltraciones en hangares, desvíos de energía, sabotajes sincronizados.
El Imperio respondió con fuerza, enviando columnas de enforcers metálicos que aplanaban todo a su paso. El combate no era solo físico, era psicológico, una batalla por la narrativa del día. Y en el centro, la llave, esa pieza coral, pasaba de mano en mano hasta llegar a la comandante en medio de humo y sirenas. Ella respiró como si volviera a nacer. La música del piano quedó como banda sonora. En el clímax de la llegada, frente a la puerta que contenía el sello, la comandante fue atacada por aquellos que temían la alteración del orden. Sus piernas fueron golpeadas con propulsores de choque, la cerradura respondió a cada impacto como si leyera su resistencia. Los aliados cayeron a su alrededor, los hombres que la habían acompañado encajaron en la defensa con una entrega que tenía olor a despedida. Fue entonces cuando la mujer recordó la voz de su madre en un cassette roto, no olvides cómo cantar. Esa memoria le dio la calma para girar la llave. El universo contuvo el aliento. Ella cantó en silencio. El giro fue pequeño pero definitivo, la llave entró, cada diente encajó, la mecánica ancestral resonó y algo profundo se liberó. No fue una explosión cinematográfica, fue una sinfonía controlada de engranajes y de recuerdos. El sello se dio ante la decisión de una persona, no frente al poder absoluto. Cuando los cierres se abrieron, el metal dejó de apretar la carne y se abrió una puerta interna a sistemas que el Imperio había pensado impenetrables. La comandante se puso de pie, sus pasos resonaron como tambores. La libertad tocó su piel. El dolor no desapareció, solo cambió de forma. La tecnología de las Iron Pants tenía intenciones distintas: contener, controlar, medir. Pero el componente humano, oscuro e imprevisible, introdujo variables que los diseñadores no habían calculado. La comandante no solo recuperó movilidad, liberó patrones de decisión que se propagaron por la malla del Imperio, protocolos que interpretaron su apertura como permiso para otros sistemas. Fue una reacción en cadena, puertas que se desbloquearon, drones que se confundieron, algoritmos que priorizaron la vida por encima de órdenes. Una sirena sollozó como una protesta. La industria alien gritó en códigos. La batalla final fue una coreografía de caos. Los humanos atacaron con la rabia contenida de generaciones, el Imperio intentó restablecer la normalidad con una violencia que parecía pulida pero que ahora sonaba ajena. Entre columnas de fuego y esquirlas de metal, la comandante avanzó por el centro, no como una máquina sino como un epicentro de memoria, cada paso tenía la cadencia de un viejo himno. Cada bloque que derribaba llevaba consigo un nombre. Sus ojos buscaron al Padre en la multitud y lo encontraron al borde del colapso moral, con las manos vacías de excusas. Los instrumentos del Imperio cayeron en silencio. Ella avanzó con un ritmo propio. Hubo un instante que no será olvidado por quienes lo vieron, la comandante en el centro de la plataforma, el sol de la nebulosa abriéndose como una herida luminosa encima. Y la figura del Padre descendiendo hacia ella con la mirada enredada entre orgullo y culpa. Nadie gritó. El Imperio dejó de ordenar y comenzó a escuchar. En ese segundo, la humanidad demostró lo que siempre supo: la fuerza no reside solo en armas perfectas, sino en la decisión de una persona de no ser definida por otros. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. En el fragor final, algunos cayeron, otros se levantaron para seguir. La victoria no fue una coronación sino una elección: permitir la vida donde antes hubo control. La comandante, con la cerradura abierta, dejó caer sus Iron Pants a un lado, no por teatralidad, sino por decisión, como quien descarta una armadura que ya no necesita para proteger su identidad. El Padre dejó caer su cetro simbólico, reconoció que su protección había sido prisión. Se acercó a su hija con pasos humanos, sin adornos, y en ese acercamiento hubo una reducción de poder y un aumento de humanidad. El universo contuvo el aliento. Ella miró la tierra en una memoria. En medio del campo de batalla, cuando el polvo comenzó a asentarse y las voces a recomponerse, alguien enlazó las notas del piano que había sobrevivido,
una melodía rota se volvió puente entre los cuerpos. Ese sonido tuvo más efecto que cualquier arma, devolvió nombres perdidos, trajo a la superficie recuerdos de playas, de abuelos, de comidas quemadas en cocinas que ahora eran polvo. Los combatientes se detuvieron a escuchar, y ahí entendieron que la guerra terminaba por aquello que la había originado, la necesidad de que una historia humana continuara. La música atravesó cuartos cerrados. Un niño encontró la palabra hogar. La calma posterior no fue silencio, sino un tejido de vidas intentando recomponer la trama. El imperio no se desmoronó al instante, sus engranajes continuaron funcionando, pero ahora con fallas que obligaron a conversaciones. Las plazas que antaño mostraban estatuas de control se llenaron de pequeñas ofrendas humanas, piezas de tela, fotografías, objetos que hablaban de memoria. La comandante caminó entre la gente que la miraba no como símbolo perfecto, sino como alguien que había elegido junto a ellos. El padre la acompañó en esa caminata, sin escoltas, con la humildad de quien aprendió a perderlo todo por conservar lo único que importaba, el vínculo. Ella colocó la llave en un altar improvisado. La promesa quedó grabada en manos. Hubo noches en que la comandante escuchó de nuevo el piano, ya no como eco, sino como presencia. Hubo días en que una bandera humana, hecha con retazos, se izó en un mástil improvisado y no fue quemada por nadie. Las generaciones siguientes aprendieron historias que no eran solo de batalla, aprendieron de la canción que salvó una mente, del niño que repitió nombres, de la mujer que no permitió que su historia la encerrara. La ironía histórica fue clara, un objeto diseñado para callar se transformó en símbolo de elección. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La memoria se volvió monumento. En el corazón de la ciudad reconstruida, cerca del lugar donde la cerradura fue abierta, se erigió un centro de memoria, no un museo de victorias, sino un archivo de vidas. Allí reposaban objetos pequeños, una llave coral, una partitura quemada, una pieza de arnés que había pertenecido a la comandante. La gente venía a tocar esas piezas y encontraba en ellas no solo razones para pelear sino razones para cuidar. El padre enseñó a los niños a no repetir sus errores, la comandante enseñó a los jóvenes a decidir por sí mismos. La ironía final fue dulcemente humana, la llave se volvió lección y la lección se volvió hábito. Los humanos cantaron al amanecer. El orgullo se hizo comunidad. Y aún en la distancia, en una órbita donde los satélites registraban el movimiento del sistema, la transmisión de un piano se repitió como latido, como promesa, como memoria que no se rinde. La comandante, a solas una tarde, colocó la mano sobre la cerradura vacía y dejó que su mente viajara a la tierra en imágenes, lluvia sobre una azotea, manos en harina, un niño que se reía con un peine en la cabeza. Esas imágenes eran su combustible, eran la razón por la que había decidido que la humanidad merecía la oportunidad de mostrarse al universo no como problema, sino como posibilidad. El universo contuvo el aliento. Ella susurró una canción que nadie escuchó. La historia no terminaría con una sola batalla. Nuevas pruebas vinieron, golpes diplomáticos, conspiraciones, venganza pequeña de quienes nunca quisieron perder. Pero la lección había echado raíces, los humanos no se doblegaban por miedo, y cuando una llave permitía decidir, la decisión tendía hacia la preservación de lo humano. La comandante envejeció como todos envejecen, con cicatrices y con historias que contaba sin filtros. Enseñó que la valentía no siempre es un gesto épico, a veces es permitir que alguien decida por sí mismo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. En el ocaso de sus años, la comandante visitó el hangar donde la llave fue entregada. Se sentó frente a la nave que la llevó y dejó sobre su asiento una partitura. Un niño se acercó, preguntó por qué la partitura estaba intacta, y ella respondió con la mirada. No dijo palabras grandes. Su presencia fue la palabra. Su vida fue la lección. Cuando el padre, ya viejo, pasó a su lado, sus manos se rozaron, en ese roce había perdón, arrepentimiento y amor, no el amor romántico de epopeyas,
sino el amor que dicta que una hija tenga derecho a elegir su camino. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.